Buenos días, queridos estudiantes de grado quinto. El día de hoy vamos a hacer un repaso acerca de los números primos y números compuestos y adicional a eso la descomposición en factores primos de un número compuesto. ¿Listo? Entonces, vamos a primero a ver cuál es el concepto. Concepto de números primos es aquellos números que son divisibles por uno y por sí mismo. Solamente tienen dos divisores. Un ejemplo es el 23. El 23 es divisible entre él mismo, 1 por 23, 23, ¿verdad? Y es divisible también en 1. 1 en 23 están 23 veces. 23 por 1, 23. Acordémonos del principio de la multiplicación. Todo número multiplicado por 1 me da el mismo resultado. Por tanto, es que existen los números primos. Ahora miremos los números compuestos. Entonces, un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Entonces, veamos el 21. El 21 tiene el 3, porque está en la tabla del 3. Está en la tabla del 7, porque 3 por 7 me da 21. Está en la tabla del 1, porque 1 por 21 me da 21. Y está en la tabla del mismo 21, porque 21 por 1 me da 1. Entonces, tiene más de dos divisores. ¿Bien? Ya teniendo claro el tema de que son números primos y números compuestos, vamos a hacer la descomposición factorial o descomposición de factores primos. Entonces, ¿qué es descomponer en factores primos? Es cuando yo cojo un número compuesto que tiene más de dos divisores y lo descompongo hasta que queden solo números primos. ¿Sí? Me hago entender. Hay dos métodos. Está el árbol de factores, que es como esa ramificación. Voy a hacerles un ejemplo acá. Ya les había hecho este ejemplo. Vamos a coger el 14. Bien, vamos a coger este número 14 y lo vamos a descomponer en forma de árbol, como si se estuvieran desprendiendo unas ramitas. Entonces, yo busco en mis tablas de multiplicar y me doy cuenta que 7 por 2 me da 14, ¿verdad? Y acá me doy cuenta de que 1 por 7 me da 7 y que 2 por 1 me da 2. Es decir, o sea, acá se obvia el 1 porque hay que aclarar que el número 1 no es un número ni primo ni compuesto. Y hay que también aclarar que el 2, a pesar de que es un número par, es un número primo porque tiene solamente dos divisores, el 1 y por sí mismo. Es decir, que el 14, los factores primos del número 14 solamente son el 7 y el 2. ¿Listo? Entonces 14 es el 7, el 2. Esos son los factores del 14. Y obviamente también está el 1 y está el mismo 14. Entonces acá podríamos poner que 14, voy a ponerlo acá en este lado, el 14 tiene los siguientes divisores, el 2, el 7, el 14 y el 1. ¿Claro hasta ahí? Vamos a descomponer otro número compuesto, perdón. Vamos a descomponer un número compuesto más grande. ¿Listo? Entonces, y luego lo vamos a convertir en potencia. ¿Listo? Sí, en potenciación, como lo hemos venido haciendo. Entonces, tenemos el 216. Voy a ponerlo acá bien grande, 216, y lo vamos a descomponer de la otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Pues las divisiones sucesivas. ¿Cómo empezamos? Empezamos siempre por el número más pequeño. No es el 1, siempre empezamos por el 2 si es un número par. ¿Listo? Si no es un número par, empezamos por el 3, si no es el 3, entonces el 5 y así sucesivamente. Pero siempre empezamos por el primer número primo que es 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un número par, entonces vamos a dividir este número en 2. A eso tenemos que saber dividir.
Dividámoslo en 2. Entonces, 2 en 2, una vez. 1 por 2, 2. ¿Listo? No decimos a 2, 0. Porque ya eso es abreviado, ya eso acá se omite. Pero en su mente siempre tengan ese proceso. Entonces, 2 en 1 no están. ¿Qué pasa? 0. Se pone un 0 para que podamos decir 2 en 16 están 8 veces. Listo, ya tenemos nuestra primera división. Seguimos dividiendo por 2 porque sigue siendo un número par. Entonces, 2 en 1 no están. 2 en 10 están 5 veces. 5 por 2, 10. 2 en 8 están 4 veces. 4 por 2, 8. ¿Listo? Para eso es importante sabernos muy bien las tablas de multiplicar. 2 en 5, seguimos dividiendo en 2 porque es un número par. 2 en 5 están 2 veces. 2 por 2, 4. A 5, 1. Le damos ese 1 acá a este 4 y lo convertimos en 14. 2 en 14 están 7 veces. Ya en la tabla del 2 no hay un múltiplo del 2 que sea 27. Entonces buscamos en la tabla del 3. En la del 3 sí está el 27. 23 en 27 están 9 veces. 9 por 3, 27. Listo. Seguimos descomponiendo en 3 porque el 9 sigue siendo, es múltiplo de 3. 3 en 9 están 3 veces. ¿Cierto? 3 por 3, 9. Y seguimos dividiendo. 3 en 3 están una vez. Y ya. Cuando esto queda en resultado 1, es decir que ya terminamos nuestras divisiones sucesivas. Es decir que 216 tiene esta descomposición factorial. ¿Sí me hago entender? Este 216 tiene esta descomposición factorial. Entonces quedaría que 216 es igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? Pero para obviar esto, acordémonos qué es lo que tenemos que hacer. Convertirlo como en potencia, ¿cierto? Entonces 216 es igual a, ¿cuántas veces se multiplicó el 2? 1, 2, 3. Entonces colocamos el 2 y el número de veces que se multiplicó el 2 a la 3 por el 3 y el número de veces que multiplicamos el 3. 3 a la 3. Entonces ahí vemos que el 216 como una potencia, una multiplicación de potencias. ¿Listo? Entonces, espero que hayan entendido este tema y no olviden, pues, resolver las preguntas que les dejé. Dios les bendiga.